Buen día, gracias a todos por estar. La verdad que cuando nos toca hablar de hacer un homenaje a alguien, en este caso ni más ni nada menos que el general Perón, se mezclan un montón de sentimientos, las emociones vienen cabalgando, más que nada uno que se sigue sintiendo joven pero que ya tiene sus años, y es imposible no trasladarse cada 1 de julio a lo que vivimos nosotros, ese 1 de julio del año 1974. Yo estaba por cumplir 9 años, 8, y era justo el 1 de julio era el día que cumplía años una de mis abuelas. Entonces mi abuelo estaba haciendo un lechón ahí, nosotros andábamos siempre alrededor arremolinándonos ahí, él nos hacía creer que colaborábamos. Estaba haciendo un lechón después del mediodía y obviamente escuchando la radio en el humilde rancho que vivía, y por ahí estábamos todos, ahí Guillermo, todos, veíamos que mi abuelo se puso a llorar. Una persona a los 9 años me parecía mucho más grande de lo que era todavía, ¿no? Que había nacido en el 1800 y pico, varón, de los que seguramente pensaban que los hombres no lloraban, que esas eran cosas de mujeres. Yo jamás lo había visto ni siquiera volcar una lágrima. Y obviamente que lo primero que nos impactó fue eso. Tengo que ser sincero, a los 8 años lo único que había visto de Perón era el cuadro que él tenía en el caballo manchado en el rancho, otra cosa no. La verdad que no habíamos ido a un acto de Edgar Frigoli en el 73 que mi viejo nos había llevado, pero éramos frigolistas. La verdad que en ese momento todavía no éramos peronistas. Cuando vemos llorar a mi abuelo, obviamente que fue un impacto fuertísimo. Y él, que como todo hombre mayor, seguramente muchos recordarán, cuando le quería decir algo al nieto o al hijo que le parecía importante, nos trataba de usted. Dice, entonces nos dijo, vayan a decirle a la abuela que acaba de morir el general Perón. Yo corrí hasta donde estaba mi abuela, hay unos pocos metros, y la verdad que no le pude decir nada, porque de verlo llorar a mi abuelo, obviamente lo único que pude hacer es abrazarla y largarme a llorar yo también, ¿no? Eso fue el primer impacto que uno sintió. Y yo digo, ahí realmente nos comenzamos a ser peronistas, porque empezamos a preguntarnos por qué una persona llora por el fallecimiento de alguien que no de la familia, que no conoce. Indudablemente eso fue un hecho que nos marcó muchísimo. Después vino la etapa de la lectura, la etapa más negra de la dictadura, que empezó poquito tiempo después del fallecimiento del general Perón, donde hubo gente, felizmente, como Edgar, como Cuito Massa, recuerdo a Gil Moquegua, como los hermanos Goyi, como tantos otros, que nos iban transmitiendo a nosotros lo que era el peronismo. Porque si escuchábamos lo que nos decían en la escuela, que se hablaba que el peronismo del 45 al 55 fue la segunda dictadura, la segunda tiranía, perdón, y mucho más, nos hubiésemos quedado con una imagen muy distorsionada. Fueron ellos, Edgar, como seguramente aquí veo a Chingolo Rosito y demás, fueron ellos los que han ido transmitiendo a las nuevas generaciones lo que significó el general Juan Domingo Perón y su compañera Eva Perón para la República Argentina. Y cuando llegamos hasta aquí, indudablemente lo que uno quiere destacar es lo que conoció el general Perón en esa época que vino a la República Argentina después de estar 18 años en el exilio, soportando él y todos los seguidores que tenía él aquí en la República Argentina, el destierro, la humillación, la pérdida del trabajo y tantas cosas. Cuando llegó, lo primero que hizo fue abrazarse con el líder de la Unión Cívica Radical, el doctor Ricardo Balbín, con el cual habían tenido durante toda la otra etapa, una etapa de enfrentamiento durísimo, fuertísimo. Y sin embargo, los dos, ya entrado en años, indudablemente se habrán dado cuenta qué error que fue ese de estar por pensar distinto, tratándose como enemigos. Y dijo aquello que nos quedó grabado a todos. Él había dicho en el 45, en la primera etapa, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Indudablemente eso dividió a la sociedad. El general Perón también aprendió en esa etapa y dijo aquello que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Y poco tiempo después, cuando murió, cuando le hizo esa despedida el doctor Ricardo Balbín, que dijo, este viejo adversario despide a un amigo, indudablemente nos estaba marcando un camino a todos.
Un camino que después, por las cosas que han venido, por la dictadura, por los desencuentros, todavía no hemos encontrado. Ojalá hoy sea el puntapié inicial y que todos comencemos a pensar así. Hubo, aparte de aquel abrazo Perón-Balbín, otros hechos más cercanos, que todavía no tienen la dimensión por ahí de aquel abrazo, pero que seguramente la historia los va a reconocer, y ojalá que más allá de reconocer la historia, que nosotros tomemos ese ejemplo. Uno fue en el año 87, cuando el presidente era el doctor Raúl Alfonsín, y la democracia peligraba. Creo que todos ustedes se acuerdan de ese hecho también. Fue el peronismo, a través de Antonio Cafiero, a través de José Manuel de la Sota, a través de esos dirigentes que se pusieron al lado del doctor Alfonsín y le dijeron: acá estamos para defender la democracia. Y también hubo otro hecho, más reciente en el tiempo, cuando el país se caía a pedazos, en el año 2001, cuando cambiábamos presidente a cada rato, y lo van a convocar al doctor Eduardo Duhalde para que se haga cargo de los destinos del país. El doctor Eduardo Duhalde fue a hablar con Raúl Alfonsín y le dijo: doctor, si usted me acompaña, yo me hago cargo, si no es imposible. Y el doctor Raúl Alfonsín, con esa generosidad que hay que reconocerle, que con esa generosidad que la verdad que como peronista a mí me enorgullece reconocer en otro dirigente de otro partido político, puso todo a disposición. Los diputados y senadores que le respondían a la Unión Cívica Radical, el doctor Raúl Alfonsín les pidió y los alineó para que le diera a Duhalde en ese momento las herramientas para comenzar a sacar el país adelante. El gabinete estuvo integrado también por dirigentes de otros partidos políticos. Y así el país se comenzó a encaminar. Indudablemente hoy tenemos también muchísimas dificultades. Muchísimas dificultades. Si nos ponemos a tirar quién tiene la culpa o cómo llegamos o qué pasó, seguramente no vamos a encontrar los caminos. Yo los convoco a todos, a que retomemos ese abrazo de Perón-Balbín, ese compromiso de Cafiero, de la Sota con Alfonsín, o el otro anterior, el otro hecho que recién hice referencia, para que todos empecemos a caminar juntos hacia la Argentina que soñamos nosotros. Y como dice la marcha peronista, que también soñó el general San Martín, indudablemente el prócer más grande que ha dado esta República Argentina. Es un placer enorme estar aquí abrazándome con peronistas históricos como Egar, como Chingolo, como tantos. Es un placer aquí ver dirigentes sindicales que están representando también los intereses de los trabajadores. Y claramente Perón, cuando salió a la plaza el primer día, el 17 de octubre, cuando la gente lo fue a rescatar, la primera palabra que dijo cuando subió a la plaza fue trabajadores. Después se incorporó el compañero. Pero la primera palabra que dijo el general Perón fue trabajadores cuando subió a la plaza, cuando subió al balcón y le habló a la gente. Claramente son caminos que nos han marcado y sabemos los intereses que tenemos que defender. Un gran abrazo para todos, para Egar, para aquellos que ya tienen historia en el peronismo y en la vida democrática de Chivilcoy. Les pedimos que sigan estando al lado nuestro, con sus consejos, con su experiencia, y a los jóvenes que sigan militando por su idea política, pero fundamentalmente por el bien común. Ese es el mejor homenaje que se le puede hacer al general Perón, militar por el bien común desde el lugar que se esté. Un abrazo para todos.